Hola a todos, mi nombre es Jacqueline Velázquez y soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel del país El Salvador. Y como parte de mis horas sociales, estaré por este medio dando a conocer mi proyecto, el cual está llamado Tu voluntad cuenta, lo que debes saber sobre testamentos en El Salvador. Y es que dicho proyecto surgió para dar a conocer a todas aquellas personas, para que estas personas puedan tener un mayor conocimiento sobre los testamentos y sepan la importancia de esto, para que no queden aquellas peleas o discusiones que se suelen dar en las distintas familias. Y lo que se busca es que se cumpla la voluntad de una persona después de fallecer. Ahora bien, ya sabiendo de qué se trata el proyecto, es importante saber qué es un testamento. Por ello, empezaré diciendo que se deriva el testamento de testamentum, el cual significa testimonio de la voluntad. Y es que este testimonio de la voluntad, a su vez, es derivado de testibus mentins, el cual consiste en una declaración la cual era realizada ante un número de testigos y también testarí, que se dice que la palabra testamento se hace derivar de las voces latinas, las cuales son estas dos, testadio y mentis. Y a su vez, en el Código Civil salvadoreño, que es nuestra legislación del Salvador propiamente, de donde estaré abordando, en el artículo 996 se llama testamento la declaración que con las formalidades que la ley establece hace una persona de su última voluntad, especialmente en lo que toca a la transmisión de sus bienes, para que esto tenga un pleno efecto después de sus días. Ahora bien, un testamento es un documento legal donde una persona llamada testador expresa su voluntad sobre cómo quiere que se le distribuyan sus bienes, propiedades después de su fallecimiento, porque esto no se puede hacer antes, sino que después, en la cual también se pueden incluir designaciones sobre tutores para menores, así también albaceas y otras disposiciones que vayan relacionadas siempre con el patrimonio de esta persona. Y quiero decir algo importante, y es que siempre iré mencionando la palabra testador, pero se preguntarán, ¿qué es un testador? Y es que testador es la persona que llega donde un notario y le dice, mire, quiero dejar este terreno o alguna propiedad a nombre de mi esposa. Es la persona que quiere otorgar o quiere repartir sus bienes. Esa o ese es un testador. Existen autores tales como el jurisconsulto romano Modestino, el cual definió el testamento como voluntad. Esto con la finalidad de decir sobre lo que queremos que se haga después de nuestra muerte, la cual esta es una definición parecida a la de Ulpiano, quien se dice que fue discípulo, el cual reza la manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla válida después de nuestra muerte. Y es que ambos autores tienen un concepto de testamento el cual es bastante similar, ya que siempre redundan en lo mismo, en que el testamento tendrá validez después de que el testador fallezca, mientras tanto no. Y lo único que puede hacer son modificaciones, pero siempre cuando las haga el testador. Esto no se puede hacer antes de que la persona muera, fallezca, sino que siempre será después. Ya teniendo en cuenta qué es un testamento, teniendo ese concepto previo, es importante conocer que existen características, las cuales también son necesarias para que hagan mejor el testamento. Como primer característica se encuentra la unilateralidad, la cual está estipulada en el artículo 1000 del Código Civil salvadoreño, en donde nos menciona que el testamento es un acto de una sola persona y serán nulas todas las disposiciones que se encuentren contenidas en el testamento, ya sea otorgado por dos o más personas al mismo tiempo, ya sean estas en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Y es que el testamento es un acto jurídico,
o sea, una declaración de voluntad que tiene por objeto producir efectos jurídicos, los cuales lo hacen distinto al simple contrato. Y de igual manera, en Colombia lo definen como un acto unilateral, el cual es parecido a El Salvador, en donde la voluntad del testador es eficaz sin necesidad de que concurra ninguna otra persona. Por regla general, la mayoría de actos jurídicos, para que estos produzcan obligaciones, necesitan la concurrencia de dos personas, la cual una que es acreedora de la obligación y la otra que es la deudora, en caso del testamento. Para que éste tenga una plena validez, no necesita la aceptación del causa habiente, únicamente es válido con su otorgamiento. Pero claramente podría decir alguien, ¿qué pasa si el heredero no quiere nada? Y claro, perfectamente, este puede repudiar dicha herencia, pero eso ya es otra etapa de aceptación de la herencia, es otro proceso que es en otro momento. Y para ello hay autores tales como Romero que establecen que el contrato es un acto unilateral y queda perfecto con la sola declaración de la voluntad del testador. Este no necesita del concurso de la voluntad de otra persona para que sea su validez, pues esto no se trata de una declaración de voluntad recepticia. Esto no está destinada a ser aceptada por otra persona. Sin embargo, para que las disposiciones que contienen produzcan efectos, sí es necesario que sean aceptadas por aquellos a quienes son ofrecidas. Pero esto es una cosa muy distinta a la validez del testamento. Es así como se expresa el autor. El testamento es un acto unilateral, no un contrato. Es decir, que en él dispone solo el testador y su disposición será válida sin que concurra otra parte para aceptarla. Claro que sí, luego fallecido el testador, el heredero no acepta la herencia, la disposición pues no será eficaz. Esto quiere decir que no surte efecto, pero no se puede decir que ésta sea inválida. Otra de las características que tienen los testamentos es que es individual, un acto individual en donde se encuentra estipulado en el artículo 1000 del Código Civil. Es un acto de una sola persona. Así son nulas todas las disposiciones que se encuentren contenidas en un testamento que sea otorgado por dos o más personas, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de terceras personas. Y es que es relevante decir que en nuestra legislación salvadoreña no existen los testamentos mancomunados, es decir, aquellos testamentos que los otorgan dos personas en un mismo instrumento y recíprocamente. El primero que se muera le deja al otro todo. Eso no es permitido en nuestro país. Así como en España, que se regula de manera similar, el testamento es realizado por una sola persona, en el que no cabe pues la presencia de otra en orden a la emisión de declaración de voluntad simultáneamente. En España es parecido que acá en nuestro país del Salvador. Esto solo como una pequeña comparación para mencionar. Como otra de las características es un acto personalísimo. Se encuentra estipulado en el artículo 1001, en donde menciona que la facultad de testar es indelegable. Así, no puede conferirse poder para testar. Hay muchos actos que pueden ser otorgados a través de un apoderado, pero recordemos que lo otorgado por un apoderado es como si lo hubiese otorgado el poder dante mismo. Y es que esta es una figura muy útil para el normal desarrollo de todos aquellos negocios jurídicos, pero así también existen ciertos actos que son indelegables por el hecho de que estos son la esencia misma de la persona. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. Este es otro acto indelegable, el cual no lo puede otorgar apoderado alguno. Asimismo, el testamento, ya que configura aquí la última voluntad del causante. Y por tanto, es un acto personalísimo, el cual pues debe ser otorgado siempre por el propio testador. No puede venir a conferirse poder para testar a otra persona, ni siquiera con un poder especial y de uso exclusivo, porque la facultad de testar es algo indelegable, que nadie más lo puede hacer. Y es que en el derecho antiguo existía algo que se llamaba testamento por comisario, el cual
era delegado o mandado, que este era otorgado por un tercero, después de la muerte del causante, en virtud de un poder que éste le había conferido, éste podía hacer uso de ello y poder suplantar a esa persona, pero es algo que ahora no se puede. Ese testamento por comisario, o sea, delegar a alguien, claramente no. Como otra característica es solemne, la cual se encuentra estipulada en el artículo 1005, donde menciona que el testamento es solemne o menos solemne, y es que la solemnidad de un acto desde el punto de vista civil lo constituyen las formalidades que el acto reviste en el caso del testamento, y es que dicho acto debe ser otorgado en escritura pública ante la presencia de determinado número de testigos. En primer lugar, de la propia definición que de él da la ley, aparece que es un acto solemne como muchos otros actos, porque la manifestación de la última voluntad debe hacerse como con las formalidades que la ley establece, en la cual el testamento es un acto formal o solemne. Así se desprende del artículo 687, también del artículo 688, 705 y 715 del Código Civil, en donde menciona que es un acto más o menos solemne con el cual la ley exterioriza ciertas formalidades, las cuales estas deben de llenarse previamente para que el acto tenga verdadera existencia solemne. Y es que desde su origen el testamento nace como acto, negocio solemne, y la idea sacral romana ha pasado a los códigos modernos, los cuales sancionan con nulidad la falta de forma. Y en el artículo 998 de nuestra legislación salvadoreña menciona que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Luego de saber el artículo ya antes mencionado, es menester decir que el testamento tiene una particularidad, que éste, cuando se otorga, no tiene una eficacia jurídica, sino que lo que tiene es una condición la cual suspende la eficacia, ya que la vida del otorgante, por tanto, al no tener la eficacia jurídica en vida del causante, y como la expresión de su última voluntad la puede cambiar él cuando quiera, por lo tanto, esto es comprensible que sea revocable. Lo que quiere decir es que esto se deja sin efecto que se revoque por un nuevo. Y finalmente se puede decir como última característica que es revocable, el cual está estipulado en el artículo 998 del Código Civil salvadoreño, donde menciona que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas, y que las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirme con juramento. Luego de saber el artículo ya antes mencionado, es menester decir que el testamento tiene una particularidad, que éste, cuando se otorga, no tiene una eficacia jurídica, sino que lo que tiene es una condición la cual suspende la eficacia, ya que la vida del otorgante, por tanto, al no tener la eficacia jurídica en vida del causante, y como la expresión de su última voluntad la puede cambiar él cuando quiera, por lo tanto, esto es comprensible que sea revocable. Lo que quiere decir es que esto se deja sin efecto que se revoque por un nuevo. Y es que el testamento es esencialmente revocable, es decir, que este puede ser modificado cuantas veces lo desee el testador y en el sentido que estime el conveniente. Incluso que si el testador expresa en un testamento su voluntad de no revocarlo en el futuro, tal manifestación lo que carecerá de validez, tal como lo estipula el artículo 737 del Código Civil de nuestra legislación salvadoreña, donde dice que es un acto esencialmente revocable, y con ello se reconoce la autonomía de la voluntad del testador,
quien por hecho de integrarlo no se liga definitivamente a su vigencia posterior. Y es que la idea de la revocabilidad es consustancial al testamento, porque si lo que se pretende contener en él es la última voluntad, última no significa postrera. La posibilidad de la revocación es inherente a la misma. Ya teniendo en cuenta qué es el testamento y a su vez sus características, es necesario también hablar de la naturaleza jurídica de los testamentos, esto con la finalidad de seguir la secuencia. Y siempre basándome en la legislación salvadoreña, exactamente en el artículo 658 del Código Civil salvadoreño, nos menciona cómo la sucesión se difiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento. Igualmente, en los artículos 679, 680 o también el 695 nos habla de manifestar, revelar o expresar su voluntad. El autor Fernández manifiesta que la naturaleza jurídica del testamento es un acto jurídico sub generis, porque implica la manifestación de voluntad expresada por un sujeto capaz con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir derechos ex sub generis, porque solo con la muerte del testador recién alcanza la efectividad, lo cual no quiere decir que antes de su muerte sea un simple proyecto. Quiere decir que la muerte del testador no perfecciona el testamento otorgado. Este es perfecto desde el momento en que es otorgado y suscrito por su autor, con arreglo a las disposiciones legales pertinentes. Es pues un acto jurídico mortis causa. Y siempre haciendo la comparación con otro país, asimismo en España, se dice que la mayoría de la doctrina española coincide en que el testamento es un negocio jurídico, ya que este contiene una declaración de voluntad de la persona, la cual va dirigida a producir efectos jurídicos, dado que dichos efectos se producirán a la muerte de su actor. En pocas palabras, se puede decir que dicho negocio jurídico es mortis causa. Y me atrevo a asegurar que el testamento, en cuanto a su naturaleza jurídica, el testamento es un acto jurídico suceral. Es decir, que su género próximo es el de ser acto jurídico y su diferencia específica suceral por medio del cual se establece la última voluntad del testador. Inhabilidades para testar, y es que estas son las que constituyen limitaciones legales, las cuales impiden a ciertas personas otorgar testamento, ya sea esto de forma absoluta o temporal. Y es que estas restricciones tienen como finalidad garantizar que el acto testamentario sea producto de la voluntad libre y consciente a la vez, y asimismo que sea válida del testador. El artículo 1002 del Código Civil nos menciona quiénes no son hábiles para testar. En el primer inciso menciona el impúber, y es que la capacidad para testar en cuanto a la edad no coincide con la capacidad de ejercicio en general, pues una persona es capaz para testar cuando llega a la edad en que según la ley deja a esta persona de ser impúber y se vuelve núbil, lo que significa que la mujer tiene requisitos más bajos en cuanto a la edad. Y es que esto es diferente al resto de actos jurídicos, puesto que tiene un margen de 14 años para los hombres y 12 años para las mujeres. Y de igual forma, el artículo 4 de la ley Crecer Juntos menciona que puede testar la mujer cuando ha cumplido 12 años y el hombre cuando llega a la edad de 14 años. Y es que es ahí a partir de los cuales y hasta los 21 se les denomina menores adultos. Estos pues tienen capacidad testamentaria, en donde el impúber entonces no tiene la misma capacidad para testar. El inciso segundo del mismo artículo 1002 menciona que el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, y es que esta persona no la tiene al momento de hacer dicho testamento, pero si se hallare
bajo interdicción por causa de demencia, aun cuando se probare que testó en un intervalo lúcido, a lo que la ley presume que de forma absoluta esta persona carece de la capacidad de comprender y querer válidamente lo que implica verdaderamente un testamento. Y es que no es una incapacidad momentánea, sino jurídicamente permanente mientras dure la interdicción. Se podría decir que un ejemplo es que una persona que está diagnosticada con Alzheimer y este sea avanzado y ha sido judicialmente declarada interdicta. Esta persona no puede otorgar testamento porque su voluntad jurídica se considera inexistente para actos de este tipo de naturaleza, porque esta persona pues está enferma, ya ha sido diagnosticada claramente por el juez y pues no se encuentra consciente para otorgar pues un testamento. Continuando, el inciso tercero nos menciona el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Y es que aunque normalmente pueda tener capacidad en ese momento específico, no la tiene porque esta persona se encuentra bajo los efectos de algo que a lo mejor altere el juicio, ya sea porque esté ebrio por alcohol o haya consumido drogas, esté en algún shock emocional fuerte o haya tenido alguna fiebre alta con delirio, y estas pues son razones de la prohibición. Y es que una de las cosas que exige el testamento es lucidez mental al momento de firmarlo, porque si esta persona no está consciente de lo que hace, está enajenada temporalmente, entonces la voluntad que expresa no se considera ni libre ni consciente a la misma vez. Y para comprenderlo de mejor manera, qué mejor que con un ejemplo. Y es que puede ser que una persona por una intoxicación alcohólica firma un testamento en el hospital, pues esta persona realmente no estaría actuando con pleno discernimiento y el acto, por tanto, sería nulo, ya que esta persona no está consciente totalmente de lo que está haciendo. A su vez, el inciso cuarto menciona que todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente, aquí lo que sucede es que es incapaz esta persona para atestar. Todo aquel que de palabra o por escrito no pueda expresar su voluntad, y claramente en donde queda comprendido que el sordo mudo que no puede darse a entender por escrito, aun cuando esta persona pudiera darse a entender por signos, pero esto presenta un peligro, ya que viene un tercero y lo traduce, entonces no es válido. Pero no obstante, hay que advertir que al sordo mudo se le han incapacitado no simplemente porque tenga ese defecto. La incapacidad se da cuando no puede darse a entender por escrito. Ahí es donde se da. Pero si lo puede hacer y no es incapaz por cualquiera de los otros motivos indicados, podrá otorgar testamento esta persona, pero será testamento cerrado. De lo contrario, no podrá testar en ninguna de las formas testamentarias admitidas. Así como existen inhabilidades para otorgar testamento, también existen beneficios, los cuales son necesarios para otorgar un testamento. Y es que uno de los beneficios es un respaldo legal, el cual el testamento, al ser otorgado ante un notario o un juez, es un documento público y ya tiene una plena validez legal. Y esto garantiza que tu última voluntad será respetada y cumplida. Heredar de palabra no es válido en El Salvador. Ojo ahí, por lo que la única forma de asegurar que tus deseos se cumplan es a través de un testamento formal. De otra manera, no se puede. Así también, otro beneficio es proteger el legado empresarial. Y es que en el caso de alguna persona que tenga algún negocio familiar, un testamento es crucial y esencial, porque en este se pueden dejar instrucciones precisas de saber quién debe hacerse cargo de la empresa y cómo debe manejarse, garantizando pues la continuidad del negocio y evitando así la desintegración de la familia.
porque claramente que queda en disputa ese negocio cuando muere la persona que era la dueña. Y queda la pregunta de a quién le queda, será que le queda al tío, a la tía, a la mamá, si en caso de que el negocio era del hijo. Entonces, para que no queden esos dilemas, es necesario hacer testamento en vida. Beneficios para otorgar testamento es facilitar la gestión del patrimonio. Un testamento que esté claro y sólido permite la distribución más eficiente de los bienes, el cual puede establecer cómo deben gestionar los activos financieros o los bienes inmuebles, asegurando que estos se mantengan productivos o que se distribuyan de una manera más justa y eficiente. Pero así como existen beneficios, también existen consecuencias de no otorgar un testamento. Y es que al no otorgar un testamento, se trata de evitar la sucesión intestada, en la cual si un testamento, la ley salvadoreña, el Código Civil, establece un orden de herederos, y es que este orden no siempre se alinea con los deseos de la persona fallecida y puede generar alguna distribución de bienes que no es la que hubiera querido pues la persona que falleció. Y las ventajas de otorgar un testamento es que este le da el control total sobre el patrimonio que tenga la persona. Así también para evitar conflictos familiares y proteger a los seres queridos que quedan con vida. Y es que uno de ellos es prevenir disputas. La falta de un testamento es una de las principales causas de conflicto, de desacuerdo entre los herederos. Un testamento claro y preciso elimina toda ambigüedad, evitando así largas y costosas batallas legales que, además de generar un gran desgaste emocional, pueden dañar las relaciones familiares. Y es que algunas veces no dejan estos testamentos y lo que sucede son peleas entre las familias. Como otra de las consecuencias es dejar instrucciones claras. Un testamento no solo sirve para la distribución de bienes, este también puede incluir disposiciones declarativas como el reconocimiento de un hijo, dejar instrucciones específicas para el cuidado de los menores de edad o para personas con discapacidad, o a dar recados a tus futuros herederos si así lo deseas. Otra sería brindar estabilidad en un momento difícil. La pérdida de un ser querido es un momento de duelo y de dolor. Y al tener un testamento simplifica enormemente todos aquellos trámites legales y administrativos, permitiendo así a los familiares que se concentren en el luto en lugar de estar lidiando con un proceso de sucesión complejo que a la vez se vuelve estresante, porque estas personas pueda que en la velación desde ya estén pensando y no dejó testamento, que cómo vamos a hacer, y así sucesivamente se vuelve algunas veces peleas entre las familias. Y para no estar con este tipo de situaciones es mejor que hagas tu testamento en vida. Y bueno, luego de venir ya escuchando, alguien se preguntará, ¿es obligatorio hacer un testamento? Y la respuesta es que no. En El Salvador no es obligatorio hacer un testamento, pero sin embargo es una decisión completamente voluntaria y un derecho que la ley otorga a cada persona. Este principio se conoce como libre testamentificación. Libre testamentificación, en la que significa que cada individuo tiene la libertad de decidir si quiere dejar un testamento o no. Y en el caso de hacerlo, cómo desea que se distribuyan sus bienes después de que esta persona fallezca, aunque sin embargo, a pesar de no ser obligatorio, otorgar un testamento es un acto de gran importancia y previsión. La no obligatoriedad no significa que no tenga consecuencias significativas si no se realiza, pero te ayuda de gran manera para evitar cualquier pelea. Y es que lo que se busca es ahorrar tiempo y dinero. Y el proceso de sucesión sin testamento es a la vez
generalmente más largo y costoso, y los herederos deben pasar ya sea por un trámite judicial o notarial para que estos puedan ser declarados como tal. Y añade el tiempo, gastos al proceso, y este es un testamento que simplifica todo esto, porque estas personas deben andar haciendo todo este tipo de trámites para que pues puedan beneficiarse de algo de la persona ya fallecida, o sea, el testador. Y por tanto, no está la persona obligada a hacer un testamento en El Salvador. Lo que sucede es que la ley te da la libertad de decidir si quieres hacerlo o no. Sin embargo, al no tomar esta decisión, le cedes el control de tu patrimonio a la ley salvadoreña, el Código Civil, y lo que puede tener consecuencias negativas para tus seres queridos, ya sea como conflictos, demoras en el proceso legal y la posibilidad de que tu voluntad real no sea cumplida. Y es por ello que aunque no sea obligatorio, es un acto de responsabilidad hacia tu familia que es altamente recomendable para que no queden aquellas inconformidades que a veces pueden pasar, para que estas personas que quedan con vida no digan, ah, pero a mí me dijo que me iba a dejar esto, y al final no se hizo el proceso. Entonces, pues no se pueden quedar con nada. Es de relevancia mencionar el orden que especifica el Código Civil. Aquí es cuando sucede la sucesión intestada, para cuando el causante no establezca testamento o éste no produzca efectos por cualquier causa, y a este se le llama subsidiario. El artículo 981 del Código Civil menciona reglas de la sucesión intestada, en donde las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones. El artículo 988 del Código Civil salvadoreño menciona quiénes son las personas llamadas a la sucesión intestada, en donde es ahí que se regula el orden específico, y es que menciona que los grupos de personas que tengan un vínculo familiar con el causante, a quienes aquí la ley llama para que estas personas sean herederos del mismo. Y es que cada orden tiene preferencia sobre el anterior, es decir, que si existe, aunque sea solo uno solo del primer orden, excluye totalmente a los de del segundo orden, pero los miembros de cada orden tienen el mismo derecho proporcional entre sí. Y es menester decir que este orden sucede siempre y cuando no hay testamento. Es aquí donde la ley actúa por medio del orden que ya está establecido por el artículo 988 del Código Civil, en donde no se puede salir de ese mismo orden. En el primer orden, la ley menciona hijos, cónyuge, conviviente y padres. A estas personas se supone que el difunto tiene un mayor afecto, ya que son el núcleo de su familia. Antes había privilegios entre los hijos nacidos en el matrimonio, los cuales eran llamados hijos legítimos, y los hijos nacidos fuera del matrimonio, llamados estos naturales. Además que la mujer, si se casaba por separación de bienes, no tenía la mujer derecho a la herencia, en virtud de la igualdad de derechos. Ahora dichas discriminaciones ya no existen, y es que las personas se integran. Esta orden tiene la misma proporción de derechos entre sí. En el inciso segundo están los nietos, abuelos y demás descendientes. En caso que no exista ninguno de los miembros del primer orden, la ley llama al segundo orden. Acá el siguiente nivel de parentesco se manifiesta como segundo ascendente y segundo descendente, en donde abuelo y nieto respectivamente. Igual que el anterior, la existencia de cualquiera de este orden excluye al tercer orden, y así sucesivamente. Luego, como tercer inciso, se encuentran los hermanos. Aquí es donde el legislador, a falta de las
dos órdenes primeras anteriores, toma la primera línea colateral en donde los hermanos, quienes al ser llamados, la existencia de cualquiera de ellos excluye a la cuarta orden, por tanto así. Luego están los sobrinos, y es que por regla general el afecto que se tiene a los sobrinos se podría asemejar un poco al afecto que se tiene por los hijos propios. Por ellos son llamados también a la sucesión en caso. Como quinta opción se encuentran los tíos, y es que luego de que los otros anteriores han sido llamados y no estén, estarán los tíos. Y es que en este caso el nivel de afecto es menor, al menos esa es la presunción que tiene el legislador. Es por ello que van como quinta opción, cercanas, que algunos son casi como hermanos. Por ello, el legislador seleccionó a este grado colateral para que estos sean llamados a la sucesión. Además, por las líneas de parentesco, es la última que reconoce la ley. Luego está la Universidad de El Salvador y los hospitales. Aquí se aparta totalmente del afecto y se pone un último beneficiario, a un ente que no tiene ninguna relación afectiva y que no puede existir por ser persona jurídica, pero lo que sí se determina solo para que el patrimonio no quede sin continuador. Y es que esta disposición tiene pocos efectos prácticos por la dificultad que se tiene para saber qué bienes y qué causantes no tienen herederos en los 6 niveles anteriores. Ya teniendo conocimiento de quiénes son los llamados a la sucesión intestada mediante el Código Civil ya establecido, es necesario saber que esto es fundamental para dar un destino legal y justo al patrimonio de una persona fallecida, brindando así estabilidad y evitando los conflictos familiares y asegurando que se cumpla la voluntad presunta del causante, que es beneficiar a sus parientes más cercanos. Esto con la finalidad de que en dado caso esta persona no deje testamento. Se hace de la forma que ya establece el Código Civil. Y se preguntarán, ¿puedo dejar bienes a alguien que no sea de mi familia? Y la respuesta es que sí. La libre testamentificación permite asignar bienes a cualquier persona u organización o causa que desees. Y en El Salvador sí es posible dejar bienes a una persona que no sea parte de tu familia. Esto a través de un testamento en el cual ya esté especificado. Y esta capacidad es una de las principales ventajas de hacer un testamento y se fundamenta en el principio de libre testamentificación, la cual es regida por el derecho sucesorio salvadoreño. El testamento es el único instrumento legal que te permite romper con el orden de sucesión intestada que ya establece el Código Civil salvadoreño. Y en este sentido, puedes asignar como beneficiario ya sea a un amigo cercano, un vecino, un ahijado, un hijastro o una pareja con la que no estés casado legalmente, una persona que te ha cuidado, que ha sido de gran ayuda en tu vida. O también se puede en una institución de beneficencia, una iglesia que tú quieras dejarle algún bien o una ONG. Cualquier otra persona o entidad que desees, siempre y cuando esta sea una persona cierta y determinada y que lo hagas en vida, porque ya fallecido no podrás hacer nada de esto. Y es que poder dejar bienes a personas no familiares, este es uno de los beneficios más poderosos del testamento, ya que lo que te permite es recompensar la lealtad y el cuidado. Y puedes reconocer y recompensar a quienes te han acompañado en tu vida y te han brindado su apoyo, aun si no tiene un vínculo de sangre. Y es que la ley salvadoreña te da la total libertad de dejar tus bienes a quien quieras a través de un testamento. Y esta es una herramienta que se vuelve poderosa porque te permite ejercer tu voluntad para proteger a quienes te importan y así asegurarte de que tu legado se utilice de la forma que tú lo deseas. Y lo fundamental de esto
es que tu deseo se exprese a través de un documento legalmente válido y con la asesoría de un profesional del derecho. Gracias, esto fue todo por hoy. En Tu voluntad cuenta lo que debes saber sobre testamentos. Recuerda hacer testamento en vida. Nos vemos a la próxima.